Bueno, muy bien, muchas gracias por contestar. Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla. Ya comencé a grabar y necesito que por favor me indiquen si están viendo mi pantalla en este momento. Sí, señor. Bueno, muy buenas noches para todos, dándole la bienvenida a la sesión del día de hoy. Ya nos encontramos grabando y vamos a dar inicio a la sesión que corresponde a el día de hoy. Pues en este caso estamos con las fichas 31, 18, 300, terminadas en 527 y 543 del tecnólogo de análisis y desarrollo de software. ¿Sí? Nos encontramos socializando la evidencia, por acá por el 90, ¿sí? Que se encuentra en el cronograma, que inicia hoy 6 de abril. Se llama Diseña casos y define el ambiente de pruebas de software según el proyecto. La nomenclatura es GA9, 1096A2, evidencia 1. Todo está relacionado con el concepto de realizar las pruebas de software. Ese es el resultado de aprendizaje y verificar su funcionalidad. No olviden que nos encontramos en la guía número 9, ¿sí? Y estamos en la actividad de aprendizaje, definir los casos y el ambiente de prueba. Actividad de proyecto número 7. Obviamente acá tenemos el respaldo y la presentación que les he desarrollado para que la tengamos clara, y les voy a dar una explicación de qué es lo que tienen que hacer el día de hoy. Listo. Bueno, para esta evidencia que inicia el día de hoy, pues vamos a enfocar nuestro esfuerzo en la guía de aprendizaje, en ubicarnos en la parte de la actividad de aprendizaje de la guía número 9, que se llama definir casos y ambientes de prueba. Bueno, en este caso, pues lo que yo les voy a mencionar, que creo que es una evidencia que puede ser, digamos, algo muy sencillo, porque tienen que elaborar es un formato, y ese formato lo pueden presentar en Excel o lo pueden presentar en Word. Igual es lo más importante de la evidencia es que contenga los elementos que pueden ser claves que en la guía nos está mencionando. Lo importante es que ese formato y la creación de ese recurso, pues digamos ese caso de prueba que usted va a definir y lo va a generar como un formato, pues va a ser utilizado pues para unas posteriores evidencias que ustedes van a realizar con otros instructores. Pues obviamente la evidencia se llama definir casos. De la actividad de aprendizaje, definir casos y ambientes, hay una evidencia que se llama evidencia de desempeño, que es diseña los casos y define el ambiente de pruebas de software según el proyecto. El material formativo en el cual nosotros vamos a trabajar esa parte es las pruebas de software, ¿sí? Y en este caso, pues nosotros tenemos que, digamos, analizar y, digamos, estudiar e investigar algunos de los formatos que yo voy a compartir, y que ustedes, pues obviamente con lo que en la guía nos está ofreciendo, vamos a analizar qué de esos formatos obtengo o requiero para mi formato. Pues el formato que usted va a elaborar tiene que ser personalizado. Hagan de cuenta que ustedes son una empresa que audita software o que generan calidad en el software, y pues automáticamente ustedes lo que harían es generar un formato de acuerdo a los elementos que están, digamos, siendo utilizados o siendo solicitados en la guía. Esa evidencia tiene pues un trabajo. Muy buenas noches, Mayra, bienvenida. Este formato lo tienen que elaborar entre el 6 y el 12 de abril. Entonces prácticamente tenemos una semanita para que nosotros la trabajemos o trabajemos ese formato. Ya les voy a indicar más o menos qué es lo que tendrían que hacer en esta evidencia. Hasta ahí, ¿hay alguna inquietud, duda, solicitud, o hay alguna solicitud o petición, o todo está claro? Todo está claro, instructor. Bueno, le agradezco, muy amable. Bueno, entonces, obviamente nosotros tenemos que hablar sobre el concepto de pruebas de software, y ustedes saben que cuando ustedes elaboran y desarrollan software, pues ese proceso es importante
donde yo tengo que verificar la funcionalidad del software, específicamente cuáles son los requisitos que en este momento ustedes con el cliente llegaron a un acuerdo y definieron cuáles serían esas funcionalidades que iba a tener el software. Entonces hay que hacer pruebas sobre esos requisitos específicamente. Hay pruebas manuales y hay pruebas automatizadas que en este caso ustedes pueden llevar a cabo, ¿sí? Y cuando ustedes comienzan el desarrollo de su proyecto, en paralelo se debe realizar a medida que se construye el producto, digamos, las pruebas de software para evitar que los problemas lleguen hasta el final o realmente no se detecten errores, sino al final del producto y ustedes les toque volver a o devolverse para poder, digámoslo así, corregir ese tipo de errores que de pronto no se vieron con el propósito de identificar algunos errores que puede llegar a tener el producto. ¿Listo? Aquí pues hay una explicación del por qué es importante realizar pruebas de software, cuáles son los objetivos. Miren que aquí en los objetivos es importante detectar y corregir errores. Obviamente nosotros en un software debemos proporcionar, o sea, nosotros si somos desarrolladores de software debemos proporcionar calidad y confiabilidad. Debemos asegurar la correcta funcionalidad del software y digamos que evitar futuros errores para facilitar la toma de decisiones. Hay que cumplir con los requisitos que el software, en este caso, fue construido. ¿Qué tipos de pruebas pueden hacer? Pruebas funcionales, las no funcionales, las de mantenimiento. Entonces ahí, dentro de ese conjunto de categorías de pruebas que podemos llegar a hacer, las que deben abordar es ese tipo de pruebas, ¿sí? Les voy a mostrar una pirámide, ¿sí? Aquí está esta pirámide, esta. Para que por favor la tomen muy en cuenta, ¿sí? Normalmente cuando uno desarrolla software, pues uno tiene que implementar un plan de pruebas, ¿sí? Creo que ustedes en las anteriores evidencias, y digamos que en la intervención de los anteriores instructores, ustedes deben de plantear un plan de pruebas. ¿Para qué? Para su proyecto de software. Entonces, en este caso, esta estrategia que ustedes están viendo en pantalla es una estrategia ideal para poder abordar la cantidad de pruebas que tienen que hacer, ¿sí? Aquí, pues obviamente hay pruebas, o sea, hay pruebas que son manuales, ¿sí? Y hay pruebas que pueden llegar a ser automatizadas, ¿sí? Cuando yo hablo de pruebas manuales, es que yo, a partir de, digamos, la construcción de unos códigos de prueba, yo puedo generar, digamos, la verificación si los endpoints se están conectando al servidor, por decirlo así, o si estoy accediendo a conectarme a una base de datos, ¿sí? Dentro de lo más importante a veces y lo que más resalta en las pruebas de software son las pruebas end-to-end, ¿sí? Son unas pruebas de punto a punto y pues obviamente recae todo digamos, la responsabilidad en los desarrolladores y en los grupos de calidad, el realizar este tipo de pruebas para que el software no tenga ningún inconveniente y pues ustedes acaben de cubrir la mínima cantidad de errores que pueden llegar a detectar. Ustedes pueden, digamos, abordar una cobertura amplia que supere más del 80% cuando están haciendo pruebas de software. ¿Listo? Estas pruebas que ustedes ven, ¿sí? Las unit test, pruebas unitarias, las de integration test, pruebas de integración, las end-to-end pruebas, estas son muy importantes y las unit test, o las UI test, que son las pruebas de interfaz gráfica. ¿Listo? Para cada uno de estos elementos hay una fuerza o digamos una cantidad de horas que hay que dedicarle al software. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las unit
Las unit tests, que es de las que está en la parte de abajo de la pirámide, son las que requieren pues un poco de más trabajo y es la que en la mayoría de los casos se tiene que hacer muchas veces, llamémoslo así, y que requiere más trabajo y además hay que hacer varias pruebas para poder generar un producto de calidad. Las de integration test, ¿sí?, hace referencia a si los módulos, si realmente la conexión con la base de datos pues está correcta. Entonces digamos que así mismo van subiendo los peldaños de la prueba, pues la estrategia le va dando a usted como desarrollador la orientación de la cantidad de pruebas que puede llegar a hacer en el software. Esta es, digamos, una propuesta, ¿sí?, que ustedes tienen que tener muy clara. Pues no la he colocado acá, debería de agregarla acá para que ustedes la tengan acá clara. No la agregué, pero pues ahorita ya ustedes la conocen. Y pues esa prueba, digamos, esa estrategia de las pruebas debe estar incluida en esa evidencia del plan de pruebas. Entonces, digamos que esa pirámide que les muestro es una de las que debe estar en ese documento del plan de pruebas. ¿Cómo van con el plan de pruebas? ¿Alguna novedad? ¿Sí han entendido más o menos? ¿Tienen claro qué es lo que tienen que hacer? Esta evidencia que yo les voy a explicar es una parte específica de ese plan de pruebas. Ustedes tienen que diseñar los casos de prueba. Entonces, por eso, para esta evidencia se trata de diseñar un caso de prueba. ¿Cómo? De acuerdo al formato que ustedes van a elaborar. ¿Alguien interrumpió? ¿Alguien quería hablar? ¿Hasta ahí he sido claro, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Listo? Sí, yo les voy a mostrar un ejemplo de un formato de cómo es un caso de prueba. A eso va a hacer referencia, ¿no, Mayra? Bueno, lo que ustedes tendrían que hacer en esta evidencia, en este momento ustedes tienen que diseñar un formato, ¿sí? Ustedes van a diseñar un formato. Ese formato o ese artefacto, pues obviamente se llama caso de prueba, ¿sí? Y lo que ustedes van a solucionar a partir de ese formato es tener una estructura lista ya para después desarrollarla. ¿Qué quiere decir? Que el formato es, digamos que esa plantilla o ese documento que nos permite a nosotros dejar evidenciado cuáles son los elementos y la estructura que yo quiero que tenga ese caso de prueba. Entonces, en este caso, miren que aquí, como ustedes van a diseñar el formato para la solución de quién, de un software, ¿sí? Ustedes tienen que pensar que van a hacer un formato de casos de prueba. Ese es uno de los elementos importantes cuando ustedes vayan a hacer las pruebas de software. Entonces ahí es donde se va a definir, por ejemplo, en qué entorno se va a ejecutar, qué nombre de proyecto lleva ese caso de qué proyecto van a hacer ese caso de prueba, el nombre del caso de prueba, una fecha de cuándo se está haciendo la revisión, una descripción del caso de prueba, un ambiente. Miren que aquí la guía nos define cuáles son esos elementos, ¿sí? Puede ser que digamos, en la comunidad de desarrolladores de software hayan algunos formatos y esos formatos, pues obviamente los podemos tomar como base, digamos, como ejemplo para poder hacer el nuestro. Ese formato, además de tener una apariencia, puede ser hecho en Excel o en Word. ¿Por qué en Excel o en Word? Normalmente estos documentos son muy fáciles
de, digamos así, de compartir, para que en este caso los que están a cargo de hacer el caso de prueba, o a los que ustedes como grupo le van a asignar, ese formato sea estandarizado dentro del proyecto. Acuérdense que el proyecto pues son varias personas que tendrían que estar trabajando sobre el proyecto y como pueden ser de forma individual, pueden ser varios, y ese formato es estándar para que todo el mundo comprenda que sobre ese formato es que se van a hacer las pruebas de software. ¿Qué tipo de pruebas de software puedo hacer? Bueno, dentro de lo más importante son las pruebas funcionales, ¿sí? Y de las pruebas funcionales están las famosas pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas del sistema y pruebas de aceptación. Las pruebas unitarias son esas validaciones o digamos esos códigos que ustedes pueden elaborar, ¿sí? Y pues obviamente aquí ustedes van a identificar cuáles son esos algoritmos, o llamémoslo así, de esas pruebas, si el resultado de alguna operación que haga su software está correcto, ¿sí? Las pruebas de integración están asociadas al término de si un módulo cuando se conecta con otro, pues está, digamos, se está obteniendo la información de manera correcta. Por ejemplo, si yo quiero de un módulo que es de gestión de citas, por ejemplo, saber dentro de ese agendamiento de las citas si hay un médico disponible. Entonces, hay, digamos, una integración entre el módulo de citas y el módulo de médicos, y ahí es importante que ustedes entiendan que las pruebas tienen que arrojar de que cada vez que vaya a agendar una cita hay una disponibilidad de un médico para ser agendada la cita. Las pruebas de sistema, pues nosotros aquí podemos ver pruebas asociadas digamos, con el tema de si por ejemplo, los navegadores, cuando usted hace, digamos, la ejecución de la interfaz gráfica en Chrome, en Firefox, en Mozilla, perdón, en Mozilla, igual en Firefox, en Opera, pues realmente está obteniendo el mismo resultado. Si carga la interfaz gráfica en los diferentes, por ejemplo, navegadores, cuando su aplicación es web. Entonces, las pruebas de sistema nos brindan, digamos, esa oportunidad de identificar si lo que yo quiero que se observe de mi proyecto, pues esté siendo renderizado o está funcionando de manera correcta en los diferentes navegadores. Pues Mayra, el IDE perfectamente les puede dar a ustedes el componente para realizar las pruebas, pero pues digamos que es una parte, porque depende. Por ejemplo, usted puede hacer con el IDE el desarrollo de una prueba funcional de su software, pero dependiendo del lenguaje usted puede utilizar herramientas. Por ejemplo, cuando usted trabaja Java, usted puede utilizar e instalar una herramienta para hacer pruebas de integración, ¿sí? O pruebas funcionales, donde usted puede probar el rendimiento de la aplicación. Puede, por ejemplo, generar a partir de una herramienta como JMeter, puede generar no solamente, o usted puede hacer pruebas de rendimiento a su aplicación, conectando no solamente a un solo usuario a su aplicación, sino enviando 500 solicitudes para saber si el proyecto, en este caso, con 500 solicitudes en un solo segundo, pues no se congestiona y no tiene un error, sino que puede hacer 500 peticiones en milisegundos y el software perfectamente le arroja
un mensaje correcto de que se pudo hacer, digamos, esa validación, y eso lo puede hacer es una aplicación o una herramienta externa. Entonces, el tema es, digamos, interesante, y por eso yo sé que el tema de las pruebas de software para nosotros tiene que ser fundamental, porque nosotros tenemos que ofrecer un software con calidad. Y digamos, la importancia y digamos, lo que ustedes tienen que concentrarse es en ir conociendo este otro lado del desarrollo de software, ¿sí? Hay expertos que solamente desarrollan software a partir de las pruebas de software. Y eso es una forma o un método para poder trabajar software con calidad. Hay, digamos, normas que le dan a usted las pautas, la norma ISO 27000, la 27000, que es la norma de calidad, está asociada a que ustedes pues, realmente cumplan con todos los requerimientos, tanto en calidad y pruebas de software, y ahí le están dando la guía y las pautas. Esto es un mundo muy grande, muy amplio. Nosotros pues, vamos a tratar de abordar lo más importante y lo que realmente puede llegar a generar un software de calidad. Ahora, volviendo a digamos, a la descripción de lo que tienen que hacer en esta evidencia, ustedes van a entregarme un formato. Ese formato va a tener que, o sea, va a ser construido a partir de la siguiente estructura. Entonces, el formato o el diseño de su artefacto, de su caso de prueba, tiene que tener un nombre del proyecto, un nombre de caso de prueba, fecha de revisión, descripción del caso de prueba, ¿sí? Un ambiente o un entorno donde se va a ejecutar la prueba, si es una versión web, de escritorio, si hay algún sistema operativo en específico, navegadores, servidores. Por ejemplo, ustedes qué herramienta van a utilizar para desarrollar la prueba. Entonces, lo que yo les comentaba, si el formato requiere que ustedes pues mencionen o dependiendo de su lenguaje de programación, ustedes tienen que mencionar esas herramientas. En anteriores evidencias, ustedes ya están trabajando, investigando cuáles son las herramientas que deben utilizar para realizar pruebas en su proyecto y específicamente ya identificarlas para después mencionarlas en este tipo de formatos, y obviamente las van a utilizar. También tiene que tener el formato el autor o quien está haciendo el caso de prueba, entonces es el encargado que va a realizar la prueba, qué número, ¿sí? Entonces hay información de los casos de prueba que deben ser, digamos, números consecutivos, porque a partir de ahí pues podemos hacer, digamos, un orden de lo que estamos haciendo, porque pueden existir muchos casos de prueba, demasiados, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de pruebas que ustedes quieran aplicar. Ya eso depende de las decisiones que ustedes tomen dentro del proyecto. Hay que también obtener una salida. Entonces, cuando estamos haciendo pruebas, ¿cuál es el resultado esperado? Igual, Mayra, esto está en la guía, ¿no? O sea, todo esto está en la guía. Recuerden que estamos en la guía número 9. Ahí está todo eso. Entonces, yo les estoy haciendo así como las conclusiones de lo que deben entregar. Entonces, el formato debe tener una salida esperada, una salida obtenida, ¿sí? Entonces, según los requerimientos iniciales, ustedes, ¿cuáles son los datos que están en este momento ingresando al sistema? Si ustedes están probando un formulario de registros, ¿sí? Puede ser que, además de guardar la información en la base de datos de sus datos, en el formulario de registros, cuando ustedes registran su aplicación, pues obviamente los resultados esperados, además de guardar la información en la base de datos, es que le envíe un correo electrónico, por ejemplo, que corresponde digamos, a esa salida obtenida, ¿sí? Llamémoslo de esa forma. Si todo eso ha sido
correcto, pues usted puede tener un resultado aprobado, que quiere decir que cumplió la prueba con todo lo que se requiere, o se está en seguimiento porque le falta algo, o si está rechazado porque realmente su resultado no es correcto, ¿sí? También hay seguimiento, entonces resultados, o bueno, digamos, en la estructura como tal del formato, pues el seguimiento es el código donde pues el resultado no fue el esperado y si se encontró la severidad es el grado de falla, alto, medio, alto. Entonces, normalmente cuando hay un grado alto es porque, digamos, este tipo de funcionalidad es muy importante y generaría un bloqueo para seguir utilizando el software o las funcionalidades del mismo. Entonces, ahí ya ustedes, si es bajo, pues realmente por ejemplo, no generó el PDF esa funcionalidad, pero no quiere decir que no impide que yo, por ejemplo, agregue las citas o agende las citas. Digamos que ese sería como digamos, la diferencia en lo que puede ser el grado de severidad o el grado de la falla. Hay que tener evidencias, entonces normalmente nosotros tenemos un espacio para colocar los pantallazos o el resultado que obtuvieron a partir de la prueba y pues obviamente verificando que esa evidencia sea correcta, ¿sí? Y quien firma, nombre y firma del analista o el desarrollador o el de calidad que hizo la prueba. Estos serían los elementos importantes que debe tener el formato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar uno para que ustedes a partir de este momento, observen, ¿sí? Este documento, pues yo se los voy a compartir para que ustedes se basen a partir de él. Entonces, por ejemplo, este formato que ustedes ven es de una organización que realmente lo podemos tomar como base, pero ustedes lo que deben hacer es el propio, el suyo, ¿sí? Entonces, algunos elementos, por ejemplo, esta organización tiene pues su identidad corporativa, lo ideal es que ustedes pues coloquen aquí el logo de ustedes o de su organización y pues a partir de este momento ustedes generen pues esto es del plan de pruebas de integración, pues este sería un formato que les puedo compartir, pero el que nos interesa es el, 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 el formato el diseño del formato de la prueba. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que verificar que si este formato tiene los recursos que estoy solicitando aquí o los que está solicitando la guía, pues ustedes tienen que Jairo, muy bien. Ahorita de pronto entonces entramos un poquito en esa temática. Normalmente Selenium pues le hace pruebas, digamos, a una parte de lo que puede ser las interfaces gráficas de su proyecto, pero ustedes tienen que buscar la forma de observar otro tipo de pruebas. Entonces, pues además de ser básico, pues es uno de los que me permite a mí, por ejemplo, eh, pues, pues ser utilizado de forma correcta y pues nos da la evidencia de que podemos hacer pruebas con él porque pues es como muy fácil de utilizar, pues, pero sí es uno de los recomendados para trabajar. Entonces, volviendo al tema, entonces de este formato, el que ustedes van a construir, que les sirva de ejemplo, entonces ustedes van a ver si cada uno de los ítems que está en la guía que está siendo solicitado están dentro de este formato. Si no está, usted tiene que acoplarlo y organizar su formato. Acuérdense que usted va a hacer su propio formato. Aquí lo ideal es que haga un formato mínimamente con estas condiciones, ¿sí? Con las condiciones que se está solicitando en la guía, que tenga esa estructura y que si usted cree que uno de estos que sirve de prueba le va a ayudar,
pues usted si quiere poner o quitar, pues usted ya lo elabora y lo construye de acuerdo como usted desee. Lo ideal es que cuando lo envíe, pues yo no le voy a recibir que esté lleno, o sea, que, no esté, que esté diligenciado. Lo que yo voy a evaluar es cómo está distribuido y si cumple con los elementos que estoy solicitando o que se están solicitando en la guía, que contenga esta estructura, ¿sí? Que es lo más importante, ¿sí? Que contenga esta estructura, por favor, para que les quede muy claro. ¿Listo? Voy a resaltar por aquí. Bueno. No estoy viendo bien, ok. Bueno, resaltémoslo aquí. Una negrita. ¿Sí? Estos y estos. Digamos que el formato que ustedes van a construir es ese formato de pruebas y que ustedes lo que van a entregar es un formato de casos de prueba. ¿Sí? Es un documento que va a contener lo anterior y pues puede ser en Excel. Digamos que es la recomendación, ¿sí? Pero si usted lo entrega en PDF o Word, les vale. Ahora, ¿cómo les comparto, digamos en este caso, este formático? No sé si por aquí se los puedo, digamos así, no será por aquí, vamos a ver, espérame un momento, vamos a ver si por aquí yo puedo apuntar. Necesito todos los archivos, aquí. Bueno, no me deja. Bueno, listo. Entonces, voy a subirlo a un drive. Les comparto ahorita aquí. Sí. A ver si por aquí tengo la información del formulario. A ver si por aquí está. Voy a colocar aquí pruebas de software. Y sobre este voy a agregar este formático que les va a servir, ¿sí? Bueno, miremos la mayoría. Vamos a decir pruebas unitarias. Este es otro formático. Listo. La aceptación. Entonces, esto puede ser otro formato que les puede servir. Ajá. Bueno, aquí les voy a compartir estos recursos. Voy a enviarles este documento, ¿sí? Y quiero que a partir de estos documentos, pues ustedes traten me confirman, por favor, si pueden analizar en este caso. Ya les compartí ahorita el drive. Pues obviamente yo los voy a colocar como material complementario en el anuncio, que en este caso pues tenemos a disposición en la plataforma, y les voy a colocar también cuando grabe la sesión,
donde está guardada, en este caso, nuestra, nuestra, nuestra sesión en línea el día de hoy. Ahí voy a colocar el enlace del Drive. Entonces van a tenerlo en dos lugares. Quiero que por favor me confirmen si hasta ahí he sido claro, si tienen alguna duda, alguna consulta, ¿sí? Preguntas, solicitudes. ¿He sido claro? Voy a colocar también aquí esta evidencia, esta presentación para que lo tomen en cuenta. Listo, esta también la voy a colocar, pero la voy a colocar en PDF. Listo. Los demás, por favor, ¿tienen alguna duda, inquietud? Entonces no se olviden, en resumen, vamos a hacer un formatico, vamos a hacerlo con el propósito de dejarlo listo para ser utilizado cuando se requiera. Ustedes lo tienen que hacer en próximas evidencias. Posteriormente ustedes van a, van a trabajar sobre ese formato, entonces para que quede claro lo que tienen que hacer. ¿Listo? Listo. Y voy a agregar aquí. Aquí está la clase del día de hoy. Listo. Digamos que esta es la clase del día de hoy. Esto se las voy a apuntar también en el material de recursos. ¿Listo? Bueno. Pues muchachos, esta era la intervención el día de hoy. No sé si ustedes tienen alguna duda, inquietud, solicitud. Confirman, por favor. Por mi parte, no, señor, todo muy claro, instructor. Bueno, entonces ya tenemos la apertura de la evidencia, ya tenemos, pues obviamente, yo siempre les dejo unos 4 días más para que de pronto los que se hayan atrasado pues puedan volverla a enviar. Yo pienso que en su mayoría, yo creo que algunas de las evidencias están prácticamente calificadas. No sé si ustedes ya han visto sus retroalimentaciones. Creo que ha quedado claro, pues algunas de las que ustedes han enviado, pues lo que haga falta, pues o si hay algo que está pendiente, por favor, me confirman. Creo que aquí tengo las calificaciones de ustedes. Miremos por acá. Sí, en la mayoría de lo que ustedes han entregado desde este año, pues ya prácticamente a la mayoría, ojo con los que les hace falta de pronto entregar o los que no han quedado aprobados, para que por favor verifiquen sus retroalimentaciones. Ya realmente estoy haciendo un seguimiento de cada una de las evidencias. Pues hoy ya se ejecutó esta sesión y espero que pues muy prontamente cuando reciban ustedes, cuando ustedes envíen su evidencia, pues hacer de una manera más rápida su retroalimentación para que ustedes vayan avanzando. ¿Sí? Listo, muchachos, no siendo más, pues pero creo que hasta ahora hemos finalizado de lo que se explicó hoy. Entonces les agradezco por haber participado el día de hoy. Muchas gracias, instructor. Que pase feliz noche. Hasta luego, compañeros. Gracias, que descansen. Buenas noches, estén muy bien.